Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Una de las cosas que está pesando sobre mi corazón es el hecho de la pregunta que siempre oyes en diálogo con cristianos, y este video particular es para los cristianos, pastores, misioneros, que siempre está en su lengua, que la sangre de Jesús me limpia y me perdona de todos pecados. ¿Has oído eso siempre en la boca de muchos de los cristianos evangélicos? Que es la sangre que limpia y perdona y en sí redime del pecado de uno. Sin embargo, cuando le pregunta a un judío sobre el mismo tema, debe ser honesto y dejarle saber honestamente, no, amigos. La sangre de Jesús no tiene la eficaz, ni el poder, ni la habilidad de perdonar ni salvar a nadie por su sangre que fue derramado. En ninguna forma vas a hallar esto dentro de los conceptos bíblicos. ¿Por qué digo bíblico? Porque claramente es las escrituras que en sí es la que enseña a ambos pueblos, el pueblo judío como el pueblo no judío, el pueblo cristiano, de sus fundamentos. ¿Dónde surge esta idea de derramamiento de sangre de un ser humano es eficaz? Pues no es en nuestra Biblia. Se halla en la Biblia cristiana por el apóstol Pablo que los primeros seguidores de Jesús, que eran judíos, lo rechazaron. Eran los ebionitas que dijeron que Pablo era un hereje. Y parte de esta idea es transformar lo que era el sistema de sacrificio al sistema de creer que Jesús podía y tenía el poder de perdonar pecados por causa de su derramamiento, la cual es totalmente absurdo y contrario a las Escrituras. Y es por eso que quería tomar este tiempo y decir que la sangre de Jesús no es eficaz para perdonar sus pecados, ni tampoco lavarse de sus pecados. La única forma de poder ser perdonado por los pecados es por el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados a Dios, quien es justo y fiel de perdonarnos todos nuestros pecados y males. Además, sabemos que cuando una persona no confiesa el mal que ha hecho contra su prójimo, no está incluido cuando confesamos nuestros pecados a Dios y Dios nos perdone. Tenemos que ir al prójimo, a la persona con quien hemos ofendido, y pedirle a tal persona perdón por haber transgredido, haber ofendido. Eso no es algo tan simple como la gente piensa en cuanto a esto. Es por eso que queremos ser muy claros, muy al punto sobre este tema. Además leemos otra cosa muy interesante, que en el libro del profeta Ezequiel nos dice claramente que el padre no sufrirá por causa del pecado del hijo y el hijo tampoco el pecado. Es decir, cada hombre pagará por sus propios pecados. Claramente, desde el principio fue muy claro de parte del Eterno, quien dijo que cada persona que ha pecado tendrá que pagar sus propios pecados. ¿En cuál punto entonces se paga el pecado? Sabemos que la expiación del pecado viene al momento cuando la muerte le toca a uno, y es el momento más apropiado donde se puede expiar, porque la paga del pecado es muerte. La muerte de la persona físicamente le da la oportunidad al ser humano de poder expiar por sus propios pecados. No necesita un mediador, no se necesita lo que es pedirle a Jesús que nos perdone, porque Jesús no tiene la capacidad ni la eficaz de perdonarnos por nuestros pecados, amigos. Ya aún antes de Jesús, la Torá había dicho ya anteriormente la manera de pedir perdón a Dios y poder recibir el perdón de Dios. Cuando ya no había un templo en la cual estaba presente, se podía pedir a Dios directamente, confesándole a Él nuestros pecados, arrepentimiento, haciendo obras buenas, en la cual con teshuvá, arrepentimiento a Dios, Dios nos perdona.
Es por eso que en el mundo judío no hablamos sobre esta falsedad que existe de que la sangre de Jesús nos limpie de pecado, que la sangre de Jesús por aquí, por allá. Amigos, la sangre de Jesús está totalmente prohibido. Dios no quiere el sacrificio de un ser humano, lo había dicho, lo había enseñado cuando el sacrificio del hijo de Abraham en el Aqueida que habíamos leído ya. Y sabemos por este medio que en sí Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere la sangre derramada de un ser humano para este fin. Sin embargo, cuando tiene que ser sacrificado, la vida de un ser humano es la vida en la cual has pecado. Es decir, no tenemos la idea ni la creencia de que hay que buscar un sustituto para poner su fe en Él. La gente dice, no, tú vas a pagar por mi pecado. No puedo. Tú tienes que pagar por tus propios pecados, por tu propio mal, por tu propia conciencia del mal que has hecho si no conoces a Dios. Por eso el mundo está en un estremecimiento increíble, porque se están dando de cuenta la gran farsa, la gran equivocación, el gran error que se ha cometido en el nombre de la fe en Dios y de la supuesta fe en Jesús. Y es por eso que hay una gran sorpresa que viene en el mundo. Y esa sorpresa es esta idea. Yo le digo a sí mismo, esta idea que Jesús no tiene la habilidad de darle. Maldito sea, dice Jeremías, que pone su fe en el hombre. Dice claramente que el hombre no puede pagar el sustituto por el pecado de hordos. Nos dice claramente que cada persona va a pagar por sus propios pecados y que la única forma de poder lograr lo que es el mundo venidero es hacer teshuvá, arrepentimiento por nuestros propios pecados, confesando nuestros pecados a Dios, y si hemos pecado contra el ser humano, pedir a ese ser humano perdón por haberlo mal hablado. Y sin embargo, todo este concepto que no hay judío, no hay griego, todo surge, amigos, como resultado de la cristiandad, no por el resultado de la Torá, porque dice claramente que la herencia de la Torá, de las Escrituras, es el pueblo de Israel. Y es por eso que yo le estoy diciendo, y no confundiendo a la gente, amigos. Primeramente, debemos decir que cuando estamos hablando de las bases bíblicas, el Nuevo Testamento fue añadido muchos años después que ya se había cerrado el canon de las escrituras hebreas. Y es por eso hay una gran distinción entre el pensamiento judío o de Abraham, de Isaac y Jacob y el pensamiento cristiano. Hay sus similitudes, pero hay una gran distinción, y es por esta razón que existe una gran confusión, no tanto en la mente del judío o del pueblo de Israel, sino más en la mente del pueblo cristiano que busca una salvación por simplemente creerlo, de aceptarlo, de pensar que pueden acceder al perdón de Dios por medio de creer en que Jesús murió por ti, por tus pecados, y que fue el sustituto y que tú no tienes que hacer nada. Simplemente creer. Amigos, esa es la falsedad y el peligro más grande en el mundo que hemos visto ser traído a este mundo como resultado a lo que es una fe vacía. ¿Qué es lo que sucede? La gracia me salva porque he puesto mi fe en Jesús, y esta fe se supone me va a lavar, me va a perdonar. No, amigos, este es el gran error. Claramente las escrituras bíblicas, que es lo que el cristiano llama el Antiguo Testamento, dice claramente que cada uno pagará por sus pecados. Por esto, cada uno tiene una consecuencia directa. Hay lo que es una responsabilidad individual sobre cada persona que está haciendo sus malhechores, sus malas obras. Cada uno va a pagar por lo que ha hecho. Dios en su sistema es justo y es fiel de pagar a cada cual según su obra. Este sentido, yo voy a poner mi fe en la sangre de Jesús.
Recuérdese las palabras del profeta que dijo, maldito es aquel que pone su fe en el Hijo del Hombre, Jeremías. Maldito significa que tiene una maldición, tiene una confusión, tiene lo que es un apoyo de poder continuar confundido en la mente. Y cuando usted oye esto de mi persona, tiene que entender que yo conozco muy bien lo que dice la Biblia cristiana, cómo fue traído al público, cómo fue cambiado, trastornado, tergiversado. Y es por eso que hice esta página, para poder aclarecer para muchos de ustedes que detrás del púlpito están predicando un evangelio en la cual va a traer una gran maldición sobre las almas en el más allá de este mundo. Claramente, como Israel me menciona, el Salmo 146, verso 3, es otra prueba que nuestra Escritura nos dice la misma cosa. Maldito es el que pone su fe en el Hijo del Hombre. Claramente, al momento que usted pone su fe en Jesús, aunque sea judío, aunque creyó que él era el Mesías, aunque luego le trastornaron su historia para hacer de él el Redentor, sabemos claramente que no es el Redentor, que su sangre que fue derramado fue por sus propios pecados. ¿Cuál fue el pecado de Jesús? ¿Alguien me lo puede decir? Yo se lo digo. El pecado de Jesús que se rebelió contra los ancianos y los sabios del primer siglo, que no escuchó lo que es la voz de Dios cuando dijo que no era el tiempo para revelar el tiempo del Mesías, y fue como prueba de esto totalmente rechazado y desaprobado por Dios mismo y por el pueblo, como la Biblia cristiana misma acerta, que dice claramente en Juan que a los suyos vino y a los suyos lo rechazaron, para que sepan que una vez que una persona es rechazada para lo que es la monarquía y el título del Mesías, que es lo que significa ungido de Dios, ya queda permanentemente rechazado para siempre. No hay una segunda oportunidad. Y es por eso muchos de ustedes se ofenden cuando yo le digo a ustedes, Jesús, su sangre que fue derramado en la cruz, no fue para ti, fue por él mismo, que él había cometido el pecado de lo que es la rebeldía en contra de Dios y en contra del tiempo del Mesías verdadero. Y es por eso que a él lo colgaron de la forma como lo colgaron. Y fue del poder de lo que es los romanos que lo colgaron. Aquí vemos una gran tragedia, amigos, en la historia del primer siglo, en la cual se sigue repitiendo hasta el presente. En el día de hoy, cuando usted llega a entender claramente, Jesús no pagó por tus pecados, que puedes morir, y si no te arrepientes antes de ir al más allá de todo tu corazón, vas a llevar contigo todos esos pecados que no ha sido perdonado, que no ha sido llevado, que no ha sido limpiado. Pero, David, no, yo conozco mucha gente que, tú sabes, que han tenido una vida transformada como resultado de creer en Jesús, y hoy son nuevas personas. Baruch Hashem, gracias a Dios, que Dios ha tenido merced sobre esas vidas, aún a través de esta farsa, con el fin de llevarle a usted a una mejor forma de vivir. Porque sin el arrepentimiento y el cambio que transforma el corazón y la mente, no hay perdón de Dios. Y en un sentido, el cristianismo, hasta un cierto grado, ha inculcado esto dentro de su planificación o método de lo que es recibir el perdón de Dios. En esa parte de ese método hay que ver que es claramente esto. Pero de decir de que yo voy a poner mi confianza en la sangre de Jesús, que me limpia de todo de pecado, es totalmente contraria a lo que nos enseñan las Escrituras. Y cuando digo las Escrituras, voy a ser muy claro, estoy hablando desde Génesis hasta Malaquías. De Génesis hasta Malaquías, porque el Nuevo Testamento para nosotros, amigos, no es las Santas Escrituras, es llamado escrituras añadidas que han forzado el mundo cristiano, el mundo gentil, para que tengamos que nosotros aceptar el mensaje de este personaje en la historia que habían sido
trastornado por Pablo y por muchos otros, y las manos también de Roma, obvio, que cambió el mensaje entero de este Jesús el judío del primer siglo. Si usted va a seguir ese mensaje de Jesús, eventualmente vas a llegar a reconocer la importancia de la Torá, la importancia de guardar las leyes de Dios como Dios manda, no como uno quiere o piensa que es mejor que uno lo lleve a cabo en su vida cotidiana, sino como Dios manda, y es ahí donde usted va a hacer un cambio. Pero le voy a ser franco. La vida bíblica es una vida muy difícil de llevar a cabo. Muy difícil, y mucha gente le gusta la vida fácil. ¿Sabe? Poder ir a hacer esto y hacer el ordo y luego el siguiente día se levanta el domingo por la mañana y pedirle perdón a Dios, ni a Dios, a Jesús. Ay, Jesús, yo he perdonado, límpiame con tu sangre de nuevo porque necesito una limpieza. Así como los babalú ayer, que necesitan a diario limpieza. La limpieza que necesita es un arrepentimiento verdadero, amigos, que cambia su forma de pensar y su forma de actuar. No repetir en la misma cosa, un día tras otro día, y está en el mismo y no cambia. No hay cambio, porque no hay arrepentimiento, porque todavía aman esa forma de vida que están abrazando. No le da asco. Le gusta lo que están haciendo, le cae bien lo que están haciendo, por eso no hay arrepentimiento, no puede haberlo, no sea que hay un cambio de corazón, de mente, y eso solamente lo puede lograr a través de nuestras escrituras, las cuales, como dice también nuestras escrituras, que la palabra de Dios, la Torá, las leyes de Dios, es la que transforma el alma, convierte el alma. Si de verdad no hay una conversión de corazón, es simplemente intelectual y lo estás llevando a diario porque ay te gusta, porque te da cosquilla en el corazón, porque te emociona y te cae al piso hablando jardaca, shakalayaya. Entonces lo que tienes es una religión emocional que está totalmente vacío de bases escritural y solamente lo está llevando a cabo porque te hace sentir bien. Así como todas las demás religiones del mundo, te hace sentir bien, te da la cosquilla en el momento. Ay, no, yo soy creyente, pero tú sabes, yo tengo mi creencia que la sangre me lavó. Y imagínate levantarse el próximo día y llegar a oír este mensaje. No, la sangre no te lavó porque no hubo teshuvá, no hubo arrepentimiento verdadero. Para jugando la religión, para jugando al cristianismo. Si estudias verdaderamente las palabras de Jesús, te va a dar un coquetazo en la cara de que te vas a quedar azorado. Porque Jesús claramente dice que cualquiera que guarda estos mandamientos estaría guardando mis palabras. ¿Qué mandamientos estaba hablando? El mandamiento que se ha convertido hoy en día de una gracia barata, que simplemente salvo, siempre salvo, o por gracia soy salvo por medio de la fe, y de vosotros, pues es un don de Dios. Y entonces utilizan esas palabras de Pablo, el hereje, y digo hereje porque así la historia lo ha marcado, la historia cristiana, no la historia judía. Pablo el hereje, que fue el último que se había convertido en un supuesto autoapóstol, como hoy en día hay muchos autoapóstoles, y de repente son apóstoles de donde no sale ni siquiera la luz, ni la inteligencia. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿de verdad son enviados? La palabra apóstol viene de la palabra raíz de ángel, de ser enviado, ser un mensajero, como dice en el hebreo, un shliach, uno que fue enviado para una misión. Pues encontramos que los otros 11 fueron enviados por Jesús. Pero Pablo, vamos a leer que totalmente él mismo se autopuso porque tuvo una visión que nadie más, pero él lo vio, porque los demás no lo vieron. No vieron la apariencia, fue una visión cerebral. Algunos aún interpretan eso como que él estaba endrogado, que él estaba en un estado de psicosis. Eso lo puedes leer todas las opiniones que hay del libro de Hechos. El libro de los Hechos fue hecho y escrito por Lucas. Lucas fue un médico que sabía muchas cosas de los asuntos de medicina y sabía los psicosis que estaban pasando. Pablo estaba envuelto en un psicosis
que había ectasia, tenían problemas con los ojos. Tenían una cantidad de problemas que es muy grande para hablar. Y de este se ha creado una religión entera, la cual se llama el cristianismo actual. No, pero tenían una inteligencia, una conexión sobrenatural sobre las cosas de Jesús. Amigos, Jesús no necesita que le explique a los demás las palabras que él mismo dijo. Fue claro. Ahora, ¿ustedes quieren saber por qué nosotros no aceptamos a Jesús como el Mesías? Sencillamente, porque para ser Mesías tiene que uno recibir la unción del pueblo de Israel, el Sanhedrin, la cual nunca lo recibió. No hay ningún lugar en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento, excepto en referencia de llamarlo Mesías, que fue ya hecho después que él había muerto y supuestamente sobrevivió. Tiene que decir, él sobrevivió. Que aparece la palabra Mashiach, ungido, pero nunca fue ungido. ¿Dónde hallamos que fue ungido? Número 2, la otra razón que nunca fue coronado rey. 2 calificaciones para el Mesías, que tiene que ser ungido y tiene que ser coronado como rey. Número 3, tiene que traer el pueblo de Israel de nuevo a su redil. Nunca hizo esto. Lo opuesto, ya lloró y gritó: oh, cuántas veces yo he querido traerle a vosotros como un pollo a un polluelo. Y falló, fracasó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Jesús en la historia? Lo que tenemos en nuestra historia judía, de un personaje en la historia que quiso ser el Mesías, que quiso ser el rey sobre Israel. No un rey de Roma que fue coronado con espina, sino un rey verdadero de la casa de David. No lo logró hacerlo. Murió, murió fracasado. Luego lo ayudaron a sobrevivir. Y eso lo podemos hallar también en la Biblia cristiana, porque obvio, esta historia no se encuentra en nuestras escrituras, no es parte de las escrituras hebreas nuestras. Y por lo tanto, cuando veamos todo esto, amigos, y que a un cristiano le dice a un judío: ay, tú tienes que ser lavado por la sangre de Jesús, y comienzan a hablar de esta forma emocional, sabemos claramente que no tienen bases simplemente por la emoción, simplemente por lo que se llama un gnosticismo esotérico en la actual. Y el daño que se están haciendo a sí mismo de nivel eterno es tan grande que uno se queda azorado. ¿Qué es el cambio que Dios quiere? Dios quiere el cambio que podemos decir con un corazón contrito y humillado. Dios no va a despreciar el corazón ni la vida de la persona que se arrepienta de todo corazón para con las cosas de Dios. Yo he hecho mal. Todos hemos hecho mal, cada cual en su nivel. Pero ¿sabe qué? Tenemos que corregirnos en nuestro mal andar. Y eso toma una decisión consciente de una persona. Una persona que tiene conciencia de lo que está cometiendo es un gran mal. Esta idea de que, bueno, de la pared divisora fue removido, tampoco es bíblico. No tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con lo que es el cristianismo, que ha querido remover las paredes que hacen la distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo no judío. Eso sí lo hizo la Iglesia Católica, porque quieren ser ellos el pueblo de Dios, sin tener que sujetarse, ni creer, ni aceptar sobre sí el yugo de las Escrituras, el yugo de la palabra de Dios, que fue lo que Jesús vino a hacer, enseñar que el que en sí protege y guarda estos mandamientos serán llamados grandes en el reino de Dios. Y el que menosprecia estos mandamientos será lo más pequeño en el reino de Dios. Fíjate, en el reino de Dios. Y Malchut HaShamayim, el reino de los cielos, se hace real cuando la gente comienza a vivir según el mandato divino, según las leyes de Dios. Aun si ustedes llegan a llevar a cabo las leyes que mandó Jesús sobre todos sus discípulos, estarían acercándose mucho más al judaísmo del primer siglo. Pero no lo hacen porque los maestros que le están enseñando y le están lavando los oídos y la mente, le están enseñando en algo que se acerca más al paganismo del primer siglo, de creer que la sustitución de lo que es el sacrificio de un hombre
es la que te puede salvar de tus pecados, de tus males, y no que tú mismo tienes que morir por tus propios pecados, por lo que tú has hecho, y arrepentirte antes que llegue a la muerte. Este es dos diferentes planes. El primero que yo mencioné, el plan de que tienes que morir y ser responsable por tus acciones, es la que la Torá de Dios enseña. No algo barato de que simplemente la sangre de Jesús me lava de pecados. Amigos, se van a levantar en el mundo más allá viendo que la sangre de Jesús no le ha lavado para nada. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Qué es lo que usted va a hacer entonces? ¿Qué es lo que usted va a poder confesar cuando ya es muy tarde? Ah, no, pero a mí me enseñaron. Sí, le enseñaron, pero le enseñaron erradamente, creyendo que un hombre puede salvar tu vida. Y Dios dijo claramente, maldito el hombre que pone su fe en el Hijo del Hombre. Dios no es hombre que se arrepiente, ni hijo de hombre que cambia su mente. Claramente, ¿a quién vas a escuchar? ¿Al hombre o a Dios? Dios en su palabra, nuestra escritura, claramente le ha dicho al pueblo de Israel que hemos de rechazar esos falsos alargantes, esos falsos mensajeros que vinieron al pueblo diciendo que yo soy el Salvador y eran lo que es la falsa salvación, trayendo destrucción a nuestro pueblo por desviar el pueblo a una fe que no era la fe verdadera en solo Dios. De aquí vamos al punto, amigos. Cuando alguien le diga a usted, hay que creer en Jesús para que sea salvo tú y tu casa, eso es Pablo. Eso no fue ni Jesús. Cuando alguien le dice a usted, la sangre de Jesús nos lava de pecado, eso es Pablo, eso no fue Jesús. Y la mayoría de las enseñanzas hoy en día que está tomado por el pueblo cristiano es en sí paulino, no Jesús. Si vas a ser por lo menos jesucéntrico, sigue lo que Jesús enseñó, no Pablo, porque el evangelio de Pablo y el evangelio de Jesús y sus apóstoles eran dos cosas distintas. Eso yo lo sé, yo lo estudié en los manuscritos, las copias de los manuscritos de la Biblia cristiana, como también las tergiversaciones que la iglesia hizo para inculcar un evangelio falso, las cuales ustedes lo han recibido y lo siguen recibiendo y repitiendo. No hay peor mal de repetir la misma mentira una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que todos ustedes lo creen. Es así cuando hablan mal de una persona y sigue repitiendo ese mal constantemente, la gente llega a creer lo que se está diciendo, ese mal. Y este es el mal que tiene el pueblo de lo que es el pueblo cristiano en la actualidad, que le han enseñado, inculcado algo que es totalmente vacío como lo verdadero y lo genuino, y no lo es. Eso es por eso que yo le reto a cada uno de ustedes los pastores, escríbeme. ¿Quieres aprender de verdad? Yo estoy dispuesto que abrimos su Biblia cristiana y vayamos a los manuscritos o textos de las copias de los manuscritos para ayudarle a ustedes, para que así puedan ayudar a los que le siguen a ustedes. Porque la consecuencia de aquellos que enseñen en un error es grandemente, es un castigo mayor al que mal guía y mal enseña y mal inculca a una persona que lo puede quitar del mundo venidero. Le habla el Divino Moshe Otero, le deseo muchas bendiciones y despiértense de la realidad. Estamos en un momento muy crucial en la historia que no podemos estar andando con fábulas como se le ha estado enseñando por más de 2000 años. Despierte y reconozca que hay un solo Dios y hay un solo Dios que es el quien manda y el que inculca y el que enseña a toda la humanidad las verdades de Él. Shalom, shalom.